El Metatrón no reemplaza nada, directamente el Metatrón es un complemento a toda la historia clínica que generalmente trae de la medicina convencional, es decir, las analíticas, la radiografía, los escáneres y otros análisis que han pedido ya sea el médico de cabecera o los diferentes especialistas. Es la primera parte que trae la información que trae el paciente y luego se complementa con el Metatrón. El Metatrón nos da información, es decir, son imágenes virtuales obviamente, pero es la información del sistema, del cuerpo, de la bioquímica, del metabolismo del paciente. De tal manera que a través de esta información, la cual nos da los órganos o tejidos con mayor disfunción, nos da la patomorfología, las formas nosológicas, probabilísticamente, es decir, matemáticamente, el equipo hace un cálculo de la información que recibe y a lo largo del tiempo que de esta información puede desarrollar una determinada enfermedad o enfermedades. De tal manera que al tener esta información nosotros podemos adelantarnos incluso 10 años a los síntomas. Esta es la verdadera medicina preventiva, la cual no espera a que se desarrolle el síntoma para tratar, que tampoco se debe tratar el síntoma, pero es lo que hacemos generalmente, tratamos los síntomas, sino que nos da el origen o los orígenes, porque generalmente son muchos, es multifactorial. Incluso un síntoma suele ser multifactorial. De tal forma que teniendo la información podemos saber y podemos llegar al origen o los orígenes de estos síntomas. Incluso, obviamente, como te decía, sin haber síntomas, esta información generalmente va a desembocar en enfermedades o en síntomas que son tratados en la medicina convencional, pero que en la medicina biológica lo que se hace a través de esta información y a través de la información de los síntomas del paciente, lo que hacemos es adelantarnos a los problemas, tratar el origen de los problemas, que generalmente es eso, un desorden metabólico y bioquímico que puede desarrollar diferentes caras, diferentes síntomas, diferentes enfermedades. La medicina biológica mucha gente la identifica con la medicina alternativa, sin embargo es una medicina complementaria. Nunca descartamos la medicina convencional cuando hay que hacer alguna intervención quirúrgica, cuando hay que hacer cualquier proceso en nuestra medicina convencional, obviamente hay que hacerlo. Sin embargo, esta medicina es el complemento ideal para la medicina convencional. ¿Por qué? Porque incluso pacientes con cáncer que se deben hacer sus tratamientos de la medicina convencional, ya sea la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, lo que los oncólogos decidan, haciendo tratamientos de medicina bioreguladora, biológica, bioenergética, como quieran decirle, tiene muchos nombres, logramos que el paciente recupere y se desintoxique con una mayor efectividad de todos esos procesos de la medicina convencional. ¿Por qué? Porque bien es sabido que la quimioterapia, la radioterapia producen cierto grado de intoxicación, aunque siendo necesaria para el tratamiento de algunos cánceres, es necesario también complementarla, que es lo que se hace en muchos hospitales del mundo, para complementar estos tratamientos de oncología con la medicina bioreguladora o biológica. Por ejemplo, tratamientos como la ozonoterapia, tratamientos como la sueroterapia, la terapia neural o la hidroterapia de colon y otros tratamientos que son complementarios, como te decía, a la medicina convencional. La ozonoterapia es una de las técnicas de la medicina bioreguladora que actúa a nivel de todo el metabolismo del paciente, de tal forma que logramos a través del ozono cambios metabólicos para beneficiar, para disminuir la inflamación, por ejemplo, para mejorar la actividad del sistema inmunológico, para mejorar la oxigenación de todos los órganos y tejidos de nuestro cuerpo, de tal manera que también se puede usar como una medicina, como una técnica para curar, pero obviamente usándola como una medicina preventiva es lo ideal, es decir, no esperar a que venga la enfermedad, a que vengan los problemas, sino cuando estamos bien, mantener esa salud. A esta medicina biológica, bioreguladora, asisten pacientes que
no han logrado su recuperación en la medicina convencional. De tal forma que mantienen los síntomas aún con medicación, y con medicación incluso muy potente. Acercándose a esta medicina, logran recuperar su calidad de vida, y a través de la ozonoterapia, por ejemplo, pero hay otras técnicas, pero si hablamos de la ozonoterapia en particular, pues hay múltiples formas de aplicar el ozono, ya sea subcutáneo, intradérmico, intramuscular, intrarrectal, endovenoso. Estas formas, esas técnicas de aplicación del ozono, lo que hacen es que modifican nuestro metabolismo, nuestra bioquímica, para, como bien se explica en múltiples estudios, talleres, congresos y libros, la desinflamación de los diferentes órganos y sistemas, tejidos, mucosas de nuestro organismo, y así, a través de esta desinflamación, todos los sistemas linfático, vascular, nervioso, endocrino, logran recuperar el equilibrio, logran recuperar la normalidad. Obviamente son tratamientos que duran algunos meses, porque lograr recuperar un paciente que lleva crónicamente enfermo, crónicamente inflamado, en una cronicidad que puede durar incluso años, es muy difícil que en pocas semanas logremos una recuperación. Son tratamientos que duran mínimo 3 a 6 meses o incluso más, dependiendo de cada paciente. Y en muchos pacientes hay que mezclar diferentes técnicas de la medicina biológica, como la ozonoterapia, como la terapia neural, la sueroterapia con medicina ortomolecular y homotoxicología, en fin, diferentes técnicas, la hidroterapia de colon, recuperar la calidad de la boca, me refiero a la odontología neurofocal o odontología biológica, muchas veces la osteopatía, la quiropraxia. Es decir, la salud es multifactorial y como tal debemos tratar al paciente de diferentes puntos y con diferentes técnicas. El Metatron Hospital en este momento está haciendo un análisis de la información del paciente. Está haciendo matemáticamente y probabilísticamente un cálculo para darnos una información acerca de disfunciones o entropías, trastornos, alteraciones, mal funcionamiento de algunos tejidos, órganos o sistemas, porque está comparando al paciente con la normalidad. A lo largo de más de 80 años de desarrollo del equipo, que es un equipo ruso, logra hacer un acúmulo de información con pacientes de todas las edades acerca de la normalidad, lo que debería tener el paciente y cómo tiene el paciente que se está haciendo en este momento el análisis, de tal forma que matemáticamente logra darnos la información y nosotros la procesamos y extraemos lo más útil de esa información a nivel bioquímico, a nivel metabólico y obviamente en los tejidos y órganos que mayor afectación tienen. Realizándose el Metatron Hospital, que es la última versión del Metatron, logramos entender qué puede desarrollar en un corto, mediano y largo plazo el paciente. Obviamente al 100% es imposible asegurarlo, porque nadie sabe el futuro, solo Dios. Pero matemáticamente, analizando la información, hace un cálculo estadístico probabilístico que sí nos da acerca de un gran porcentaje de los primeros efectos o procesos que puede desarrollar y síntomas y enfermedades que puede desarrollar el paciente a lo largo de los primeros 5 o 10 o incluso más años. Soy médico cirujano general de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas en Colombia, homologado aquí en España desde el año 2007 y desde hace más de 10 años me dedico tanto en las clínicas CIMED Madrid como en las clínicas CIMED Buenos Aires, Ceremed Mar del Plata y ahora en Punta del Este. Y aquí en Madrid estamos hace 4 años desarrollando tratamientos de medicina biológica o bioreguladora, bioenergética también como algunas personas la denominan. A través del análisis Metatron logramos entender en profundidad al paciente, su metabolismo, su bioquímica y lograr acercarnos a una propuesta de tratamiento mucho más efectiva para cada paciente. Obviamente con técnicas de medicina biológica como las ozonoterapias, la terapia neural, la sueroterapia, la medicina ortomolecular,
la homotoxicología, la hidroterapia de colon, la odontología neurofocal, la quiropraxia, osteopatía, kinesiología, en fin, múltiples herramientas de tratamiento para recuperar la calidad de vida.